tardes a todos ustedes. En primer lugar, agradecer al doctor Penny Márquez, a la Universidad Bicentenaria de Aragua y a las líneas de investigación Cultura de la Paz y la línea de investigación institucional, geopolítica y estudios internacionales por haberme invitado a participar de este foro chat Conflictos Armados y su impacto en los derechos humanos. Y para comenzar, precisamente el impacto ha sido tan grande que se ha cambiado inclusive el concepto de derechos humanos, convirtiéndolo en contextual, en meramente enunciativo, o sea, abstracto, vaciado de contenido real, ex post facto, es decir, no preventivo, y muchas veces reservado a expertos técnicos como somos los juristas. ¿Y por qué ha pasado esto? Porque los derechos humanos, en el sentido que entendemos corresponde, son prácticas que se desarrollan diariamente, en todo tiempo y en todo lugar, y no se reducen a una única dimensión normativa, filosófica o institucional. Y por supuesto que tampoco a un único momento histórico que les da origen, y menos a un contexto geopolítico particular, y haber hecho eso lo terminó licuando a una esfera posterior y sancionatoria, meramente judicial en muchos casos. Pero, como hoy los conocemos, si bien Cicerón ya en el siglo I a.C. los había formulado, o Santo Tomás, por ejemplo, con el derecho natural del cristianismo, lo habían establecido, los horrores de la Segunda Guerra Mundial, de ambos lados del conflicto, y el deseo de que eso no volviera a repetirse jamás, inspiraron el concepto de derechos humanos que hoy tenemos en junio de 1945 en la Carta de San Francisco, que solo afirma su fe en los derechos humanos fundamentales, pero no llega a definirlos. La semilla ya estaba plantada y pocos años después, en 1948, la Asamblea General de Naciones Unidas promulgó la Declaración Universal de Derechos Humanos y posteriormente, en 1966, proclamó los derechos civiles y políticos junto a los derechos económicos, sociales y culturales que alcanzaron también un carácter internacional. Y a partir de allí, una serie de instrumentos internacionales protectorios de los derechos humanos. El derecho primordial, por supuesto, es el derecho a la vida. Y ese derecho es pertinente y aplicable a todas las personas, independientemente de su origen, ideología política, religión, orientación sexual, color de la piel o la situación geográfica. Lo esencial del concepto de derechos humanos es la idea de la condición humana, la humanidad, independientemente de la sociedad determinada, precisamente porque tienen carácter universal y se encuentran presentes en todos, independientemente de las diferencias naturales u culturales de las personas. La base es el reconocimiento de la dignidad humana. El fundamento principal de ese concepto de derechos humanos se expresa en el hecho de que al nacer cada persona adquiere la identidad de la humanidad, convirtiéndose por esa condición en miembro de un género, no de una nación particular, sino del conjunto de todos los seres humanos que existimos en el planeta. Bajo estas circunstancias, y no entendidos contextualmente en un marco político concreto, y sin que ese discurso esté histórica y mucho menos geopolíticamente condicionado. Pero desde este inicio esperanzador comenzó a transitarse el tema nuestro del foro de hoy, los conflictos armados. En Auschwitz se mataron a los derechos humanos y precisamente una de las causas fue el nacimiento de la Declaración Universal. Pero en las guerras del Golfo, de Kosovo, de Afganistán, de Libia, de Siria y ahora en Palestina se ha demostrado que los derechos humanos están muertos. Después de Auschwitz tuvimos un periodo intermedio, el cual fue determinado por el horror frente al exterminio de todo un pueblo. La Declaración Universal de las Naciones Unidas significaba entonces nunca más exterminio, nunca más genocidio, nunca más violación sistemática de los derechos humanos. Pero eso era un obstáculo claro para cualquier tipo de política imperial. La propia declaración fue un obstáculo, por eso el gobierno de Estados Unidos nunca la ratificó. Esos mismos derechos humanos, como obstáculo, fueron usados más tarde para explicar la derrota de la guerra de Vietnam. Entonces los derechos humanos fueron vistos como una enfermedad. Lo llamaban el síndrome de Vietnam. La exigencia de respetar los derechos humanos parecía ser una anomalía de la sociedad occidental. Pasó el tiempo, el mundo se volvió unipolar y las guerras de los últimos años, desde la guerra del Golfo hasta el actual genocidio en Palestina, muestran que esta enfermedad se ha superado. Porque hoy la defensa de los derechos humanos se ha transformado en un acto subversivo en contra del cual está hasta la misma opinión pública. Actualmente el combate es con drones, pero se pasó de la lucha cuerpo a cuerpo a los ataques aéreos devastadores que apenas se recuerdan. Quizás el ataque a Hiroshima tuvo un impacto real
por el significado de la bomba atómica como arma global capaz de terminar con la vida en el planeta. Pero hay otros ataques igualmente devastadores que tan solo son recordados de manera excepcional. La guerra aérea de Gran Bretaña en contra de Alemania la recuerdan solamente las víctimas de Dresde o de Hamburgo. Los ataques sobre Hanoi fueron celebrados inclusive como faros de libertad en grandes partes del Golfo que se percibe como autocivilizada. Ocurrieron después los ataques de Bagdad, los ataques de Belgrado, que siguen siendo celebrados por la parte de la opinión pública que se autoconsidera libre y democrática, como si hubiesen sido victorias de los derechos humanos. Todo esto sin mencionar muchos miles de ataques aéreos llevados a cabo en menor escala en grandes partes del tercer mundo. La aniquilación usando napalm en Vietnam, el barrio de Los Chorrillos en la ciudad de Panamá, durante la invasión de 1989 murieron 10.000 civiles panameños, el doble de las víctimas del atentado a las Torres Gemelas, pero pertenecen a esos pequeños e insignificantes ataques. En ningún caso se recuerda el carácter devastador de todas estas masacres y por supuesto menos se recuerda a las víctimas. En el genocidio actual, transmitido en directo por sus propias víctimas, tampoco la condena ha sido unánime, ni el choque tan profundo y tan generalizado, a pesar de las atrocidades deshumanas nunca vistas. Es el resultado de cómo los conflictos armados han invertido la concepción de los derechos humanos. Los han convertido, como puse en mi libro de la presentación, Razones que matan, pero el lema es vuelve la paz, pero la paz es guerra. Es el lema de Orwell de 1984, paz es guerra. Para que haya paz hay que matar a los enemigos de la paz. Para que haya libertad hay que matar a los enemigos de la libertad. Para que haya tolerancia hay que matar a los enemigos de la tolerancia. Para que haya democracia hay que eliminar a los enemigos de la democracia. Y para que haya libre comercio hay que matar a los enemigos del libre comercio. Suena a canibalismo, pero los victimarios se sacrifican al asumir el asesinato, la tortura, humillación y el sometimiento de los otros. Se hace visible hoy de manera clara y evidente que hicieron surgir ese proyecto en nombre de una lucha mundial y total para someter a todos los rincones del mundo a la totalización del mercado, que es la globalización a donde nos han llevado. El concepto se concibe con la suficiente amplitud para poder denunciar cualquier resistencia a esta estrategia como una limitación del sometimiento a ella misma. El lema es, quien no está con nosotros está con los terroristas. Es el lema central de todos los totalitarismos que han existido hasta ahora. En este punto, los derechos humanos de los prisioneros de guerra de Afganistán, llevados a un campo de concentración en Guantánamo y desaparecidos en ese hoyo infernal, no son un problema de derechos humanos. Las torturas a los prisioneros palestinos en las cárceles, en todas las cárceles de Israel, ¿qué respeto hay a la Convención de la Tortura y penas crueles, inhumanas o degradantes? Ninguna, pero esto lo podemos ver ahora en Internet. Hasta multinacionales de los derechos humanos como Amnesty International lo están denunciando. Esta vez los países imperiales, representados actualmente por Estados Unidos, la Unión Europea y la OTAN, aspiran como centro de poder del sistema al poder absoluto, que se puede basar en la amenaza de aniquilación de cualquier actividad de oposición al sistema. Se aspira al todo para dominar a las partes. Y cualquier país del mundo podría ser el objetivo y se convertirá en objetivo en nombre del antiterrorismo, el restablecimiento de la democracia o, curiosamente, la defensa de los derechos humanos. Y eso ya se hace notar. Mientras se ataca a Palestina, se buscan otros países para atacar, Líbano, Siria, Yemen. O sea, la guerra es total. Y la lucha en contra del supuesto terrorismo, que son ellos los principales terroristas. ¿Qué otro mató 240.000 personas con una bomba atómica? ¿Qué otro cometió 3 genocidios en África, Europa y ahora participa del tercero en Asia? ¿Quién ocupa ilegalmente desde hace 60 años un territorio, construye muros racistas para un apartheid a cielo abierto y masacra hasta hoy 64.000 personas, en su enorme mayoría mujeres y niños indefensos, hasta usando el hambre como arma de guerra? Ese relato de lucha por la democracia y los derechos humanos le da la posibilidad de que un solo poder controle todos los poderes del mundo. Así aparece el primer totalitarismo a nivel mundial, frente al cual no hay posibilidad de control desde otro poder, frente al cual no hay posibilidad de enfrentamiento por medio del poder. Es la construcción de un Estado jovesiano de pretipicidad mundial.
no se fijaron nuevas coordenadas, sino más bien se pasó al periodo más nefasto de la historia humana hasta ahora, porque desaparecieron todos los límites. Emergió un periodo sin coordenadas del bien y del mal, al cual la Declaración de Derechos Humanos de la ONU intentó poner fin, pero solo abrió un cuarto intermedio. El derrumbe de ahora es a nivel global y no hay nadie que pueda decir lo que pasará. Hay derrumbe, pero no hay alternativa a la vista. Habría que reconstituir la propia civilización, pero la verdad que no sabemos con qué nuevos fundamentos. Por eso la perspectiva es aterradora. Esta vez pueden desaparecer todos los límites, una vez más, como ya pasó en la Segunda Guerra Mundial, pero ahora no hay una instancia imperial superior para guiar restauración alguna. Por eso ya no se puede volver a lo anterior, a sus fundamentos convencionales que fracasaron. Ningún poder político puede esta vez enfrentar lo que viene, porque en el mundo hay un solo poder. Con este genocidio en desarrollo que seguimos viendo, se derrumbaron todas nuestras coordenadas del bien y del mal en cuanto a coordenadas socialmente establecidas. Es lo que hace tan dramático el acontecimiento que estamos viviendo. Había coordenadas mentirosas, pero eran coordenadas. A todos los desastres anteriores, a Hiroshima, a Hanoi, a Bagdad, a Belgrano, el imperio podía ubicarlos en un horizonte de sentido, aunque sea al menos discursivo. Era un horizonte perverso, una brújula que solo en apariencia mostraba un norte, pero era un horizonte. Por eso el imperio los declaró como actos de imposición de su propio humanismo. Eran, desde esta perspectiva perversa, intervenciones humanitarias. Y la opinión pública mundial, a pesar de todas las protestas, las aceptaba como tales. Era la transformación del derecho de resistencia a la opresión de Santo Tomás a lo que ellos llaman R2P, responsabilidad to protection, una cosa muy, muy espantosa, que efectivamente ha borrado todos los límites, aunque sea discursivos. ¿Por qué? Porque en Bagdad, en Irak, mató cientos de miles de iraquíes, teniendo solamente 100 caídos de su parte. En Belgrado mató a miles de personas sin que haya habido un solo caído por parte de la OTAN. En Afganistán hicieron lo mismo hasta que se retiraron vergonzosamente. Pero ahora en Palestina pasaron de ese genocidio limpio, quirúrgico, al más brutal y deshumanizado que hayamos visto. Y todos los tratados, declaraciones, pactos y compromisos del Estado de Derecho convencional que nacieron en el año 48, no sirvieron para nada frente a este autoinstaurado imperio de la ley. Se montó una fábrica de muerte que crea monstruos, señores de una conspiración mundial omnipresente, que se van sustituyendo unos a otros. Todos esos monstruos van pasando, dándose la mano uno al otro, pero el camino por el cual aparecen designa el blanco de la fábrica de muerte que lucha contra ellos. Una fábrica de muerte que se manifestó ya con el bloqueo a Cuba, con la invasión a Granada, siguió con el ataque a Libia en los años 80, con la invasión a Panamá del año 89, se extendió en la guerra del Golfo, Serbia, Siria, aunque con todo su potencial destructivo se hace presente ahora en la Franja de Gaza y en toda Palestina. Esta fábrica de muerte es tan perfectamente móvil como la fábrica de maquila que están presentes en todos nuestros países. Puede ir a cualquier lugar. Después de la guerra del Golfo se movió a Serbia, destruyendo también a ese país. Después se mudó a Afganistán, dejando atrás tierra arrasada. Ahora aparece muy profundizada en Palestina, produciendo de ahí de igual forma la muerte y la desolación. Siempre busca nuevas metas. El tercer mundo tiembla, ya que nadie sabe bien hacia dónde se desplazará. Podría volver a Siria o a Libia, o también puede que se desplace hacia Venezuela. Es evidente que se necesitan monstruos para legitimar el funcionamiento de esta fábrica de muerte. Y esa fábrica de matar tiene, por tanto, que perseguirlas y cortar también a las cabezas de la hidra, ese supermonstruo de la mitología griega. El modo de hablar de estas masacres revela lo que efectivamente son. Se habla de liquidar, eliminar, extirpar, exterminar. Es el lenguaje de todas las fábricas de la muerte del pasado siglo XX, previas a la Declaración de Derechos Humanos, pero proyectadas al siglo XXI, 77 años después de la vigencia de esta declaración. Bueno, veo que por mi tiempo se está extinguiendo, así que agradeciéndoles nuevamente la paciencia, voy a concluir diciéndole que comúnmente desde el plano teórico los derechos humanos se conocen y se asocian por lo que a lo largo de la historia nos han dicho los filósofos, los juristas, pero se olvida el detalle de que son producciones históricas, generadas por actores sociales reales, de carne y hueso,
sobre quienes se teoriza de manera formal y abstracta como un mecanismo para la producción de normas. Obviamente hay que valorar las normas de los instrumentos y de los tratados de derechos humanos, pero no nos debemos olvidar ni dejar en manos de operadores jurídicos o en último caso de tribunales de justicia de ámbito nacional o internacional. No pueden ser ellos quienes nos digan cuáles son nuestros derechos, porque muchas veces los pueden convertir, como el libro de mi presentación, en argumentos para razones que matan. Si no tenemos claro que son nuestras acciones diarias y cotidianas las que articulan espacios de reconocimiento de la dignidad humana concreta, siempre vamos a adoptar una postura un poco delegatoria, pasiva, que va a reproducir una efectividad circunscripta, mínima y azarosa de los derechos humanos frente al conflicto, viendo por redes sociales cómo se produce el más brutal genocidio de la historia. Por esa razón hay que ampliar la mirada de los derechos humanos a otros ámbitos, saltar de las fuentes formales normativas a las fuentes reales de las personas humanas de carne y hueso, porque creemos que esta será la única manera idónea para evitar que el conflicto secuestre a los derechos humanos y sigamos viendo las imágenes de horror como las de las últimas jornadas que estamos viendo, de niños llorando, menores huérfanos, aislados en hospitales sin electricidad ni agua, con hambre, buscando entre llantos a sus padres y madres que han sido masacrados, carentes de todo tipo de comida, la recogen de la basura, de toda asistencia bloqueada e impedida de llegar. Hay kilómetros y kilómetros de camiones esperando en la frontera con ayuda humanitaria, con comida que se pudre porque no dejan ingresar, lejos de toda comprensión humana, mientras vemos que un ejército poderoso con tanques, buques de guerra, misiles teledirigidos, drones e inteligencia artificial destruye la vida de tantas personas que son, como nosotros, únicas e irreemplazables como cada uno de todos. Bueno, les agradezco el tiempo y la paciencia y nuevamente al doctor Beni Márquez y a la Universidad Bicentenaria de Aragua.